Dice, cualquier attachment que sea soldado en la zona de tensión de ese miembro de fractura crítica, que a partir de ahora lo van a llamar como FCM, deben de ser considerados dentro de como un miembro de fractura crítica, ¿sale? Siempre y cuando la longitud de ese accesorio exceda 4 pulgadas y que está en dirección paralela al esfuerzo de tensión calculado, ¿sale? Aquí hacen una excepción. Aquí le llaman el bearing sole plates. Recuerden que el bearing es el soporte del puente. Aquí tenemos una imagen del lado derecho, donde vemos el soporte de un puente, y tenemos esa placa que se llama bearing sole plates. Esta placa, aunque este soporte es un miembro no redundante, la soldadura de este elemento no debe ser considerado dentro de el plan de fractura crítica o como un miembro o como un, perdón, como un miembro de fractura crítica. ¿Por qué? Normalmente los esfuerzos que van a estar sometidos en estas soldaduras son de compresión y en algunos casos de cortante, ¿vale? Por eso lo dejan como que no forma parte, ¿no?, de estos requerimientos de fractura crítica. Y en el Pero caso de ahí dices que no aplica ese elemento. los requerimientos de la cláusula 12 no aplicarían para ese tipo de elementos que es el bearing sole plates. Porque no es mayor a 4 pulgadas de alto ahí, ¿o? No. O sea, el elemento como tal, independientemente de su configuración, dimensiones, Okay. espesor, no debe ser considerado como un miembro de fractura crítica. Y por lo tanto, se puede fabricar con los requerimientos del cuerpo del 1.5 sin los requerimientos de la sección 12. Ok, ya. Sí, a eso se refiere. Ahora, cuando tengamos un attachment, ¿sale? Y ese attachment está en la zona de tensión, deben de ser consideradas de fractura crítica cuando cualquier dimensión del attachment exceda 4 pulgadas en la dirección paralela al esfuerzo calculado de tensión, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos una viga flexionada por la carga aplicada. En la parte inferior está a tensión las fibras y por lo tanto esta es la zona crítica. Y a partir de donde ya deja de ser tensión, a partir del eje neutro de la viga, ¿no? Hacia arriba del eje neutro ya las fibras están a compresión y eso ya no forma parte de un miembro de fractura crítica. Y en esta zona de tensión, cualquier attachment que tenga una longitud paralela al esfuerzo calculado de tensión, que sea mayor a 4 pulgadas, debe ser considerado como un miembro de fractura crítica. Es decir, aunque yo tengo un attachment en esta zona, pero su longitud es menor a 4 pulgadas, puedo omitir los requerimientos de fractura crítica. ¿Sale? Sí. Ok, todas las soldaduras de ese miembro de fractura crítica serán consideradas como de fractura crítica y deben de cumplir los requerimientos del plan de fractura crítica, ¿sale? Excepto, vuelvo a repetir, la soldadura del bearing sole plate. Y aquí lo deja más claro, Miguel, por lo que preguntabas. Soldaduras que están a compresión o en áreas de compresión en miembros que están siendo flexionados, no deben de ser considerados como fractura crítica. Entiendo. ¿Sale? Sí lo deja muy, muy claro el código. Solamente zonas de un elemento o el elemento entero que esté a tensión. Una pregunta, ingeniero. Si yo tengo una soldadura perpendicular al esfuerzo de tensión, ahí no le aplico como miembro fracturado. Sí, el accesorio, si es un accesorio y el accesorio está orientado de manera perpendicular al esfuerzo de tensión, podemos no considerarlo dentro de fractura crítica. ¿Por qué? Porque aquí lo deja claro, tiene que estar en dirección paralela. Ajá. Ok. ¿Vale? Y esa dimensión de 4 pulgadas se refiere al cordón de soldadura en sí.
No, aquí dice any dimension del attachment. Okay. Cualquier dimensión del attachment y que esté orientado de manera paralela. Y aquí vean la palabra shall es mandatorio. Es decir, que si no es paralelo, lo pudiéramos omitir. Aquí paralelamente tiene que ser de 4 pulgadas, paralelamente arriba de 4 pulgadas. Ajá. Okay. Sí. Obviamente aquí entra el tema del costo-beneficio, ¿no? ¿Qué le resulta mejor a la planta o a la fábrica de ir seleccionando cuál sí le hago requerimientos de fractura crítica y cuál no? O dejarlo parejo, ¿no? En muchas ocasiones dejar parejo el criterio es lo más conveniente, ¿no? Tal vez en el tema de inspección, ahí sí pudiéramos hacer la selección, pero en el tema de fabricación yo creo que a veces es más sencillo mantener el requerimiento de fractura crítica y ya en la inspección y tal vez en la reparación, ahí sí pudiéramos decir, ¿sabes qué? Aquí no aplica porque no cumple este criterio, ¿no? Ok, vamos a continuar. Y aquí viene otra vez el tema del ingeniero. ¿Qué tiene que hacer el ingeniero en la parte de fractura crítica? Bueno, él tiene que identificar todos los miembros que van a ser de fractura crítica, debe de hacer la revisión de los planos de fabricación, también debe de hacer la revisión de la lista de los materiales, procedimientos de fabricación y reparación, y por lo tanto debe estampar, firmar y con fecha la disposición de los dibujos y procedimientos. Pues este es un tema mandatorio, ¿eh? Esta figura del ingeniero tiene que estampar, firmar y poner fecha de todos los documentos, por ejemplo, planos de fabricación, procedimientos, y en este caso, si ustedes en algún momento hacen un proyecto de fractura crítica, también el procedimiento de fractura crítica lo tendría que validar el ingeniero. Okay. Ha habido ciertos cambios. Esta presentación estaba basada en ya lo actualicé a la versión 2020, pero estaba principalmente elaborada con la versión 2015. Y en la versión 2015 todavía ponían un requerimiento más estricto para el tema de la selección del material base. Decían que el material base que se usara en un elemento de fractura crítica su microestructura tenía que ser de un grano fino, no de un grano grueso. ¿Sale? Y al proceso le llamaban Chilled Fine Grain Practice, una práctica de grano fino de un acero que es completamente desoxidado. Tal vez era muy estricto este requerimiento, la verdad no sé qué pudo pasar ahí, pero para la versión 2020 ya dejaron de solicitar este requerimiento, ¿sale? Porque ese es un requerimiento bastante estricto para el tema de la selección del material base. Bueno, este requerimiento no aplica ya para la versión 2020. ¿Qué acero vamos a usar? Lo hicieron más accesible para 2020. Uh-huh. Lo que estipularon ahora es si hay necesidad de un requerimiento especial del material base, que lo define el ingeniero desde el inicio, y ya sobre eso cotizamos, vemos si le entramos al proyecto, nos anticipamos, ¿no? Okay. Pero ya no es mandatorio. Ok. ¿Sale? Sí puede ser el caso, en un momento dado el ingeniero pudiera estipular algún requerimiento especial. De hecho, esta es la cláusula, lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Vuelvo a repetir, el material solamente hay una especificación que es el A709. El espesor mayor o igual a 1/8 y vienen aquí todos los grados, ¿no? Por ahí para José, que llegó un poquito tarde, vemos que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos 4 grados 50, pero uno es 50, otro es 50S, el W y el HPSW. Emanuel, ¿qué significaba la W en el grado? Weather. Es un weathery, ¿no? Es un material que tiene una resistencia a la corrosión atmosférica. Uh-huh. Y el HPS, ¿quién se acuerda? Por 5 puntos para el examen. High Performance Steel. Ajá. Es un High Performance Steel. Es un acero, aunque sea grado 50, es mejorado en sus propiedades, sobre todo en la tenacidad. Y bueno, ya depende de lo indicado en la lista de materiales, cuál material usar, ¿no?
Como pueden darse cuenta, tenemos desde el grado 36 hasta el grado 100W. Obviamente, entre más grande es el grado, más estricto o cerrado se vuelven los requerimientos de fabricación. Y aquí cabe mencionar que el ingeniero puede solicitar algunos requerimientos adicionales de ese material base. Requerimientos adicionales como tratamiento térmico, como algún requerimiento especial de tenacidad o algún requerimiento especial de composición química. ¿Sale? Por ejemplo, hay ciertos proyectos que requieren estructuras galvanizadas y en esos casos la composición química del silicio se vuelve un factor fundamental y ahí vienen a veces estipulan ciertos requerimientos especiales por el tema del galvanizado, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Vamos bien. Ok. Hay una, vamos a recordar un poquito ese tema de metalurgia. Nosotros tenemos una placa de acero y esta placa de acero tiene una dirección del rolado, ¿sale? Por ejemplo, esta placa, su dirección de rolado es esta de aquí, que es la dirección X. En esa dirección X, el material tiene sus propiedades mecánicas al 100%, ¿sale? En este caso, el 100% de ductilidad. Pero cuando yo someto, y cuando es esforzado precisamente en este sentido, si hacemos el esfuerzo en el sentido transversal a la dirección del rolado, su ductilidad o su resistencia cae hasta un 50%. Y si todavía queremos esforzar el material a través de su espesor, o el Through Thickness Direction, que sería la dirección Z, las propiedades todavía bajan mucho más. Entonces, vamos a tener ciertos elementos que van a estar sometidos a través, o sea, en el esfuerzo a través de su espesor, lo que se conoce como el Through Thickness Direction o dirección Z. Cuando en el puente tengamos estos elementos, ¿sale? Por ejemplo, cuando sometemos, por ejemplo, una viga, la soldamos a una placa de conexión, ¿sale? La soldadura de la viga a la placa de conexión va a someter a esfuerzos a esa placa de conexión a través de su espesor, ¿sale? Donde tiene sus menores propiedades mecánicas. Entonces, en estos casos, de manera opcional, el ingeniero podrá definir que para ese tipo de conexiones que van a estar sometidas al esfuerzo a través de su espesor, limitar el tema del azufre. Comúnmente los materiales, no he visto la especificación hacia detalle, pero hay especificaciones, sobre todo los A572, que te permiten hasta un 0.30% de azufre. Para requerimientos a través del espesor, lo limita solamente al 0.10%. ¿Por qué? Porque cuando tú sometes al acero a esfuerzo a través de su espesor, si hay impurezas, esas impurezas pueden resultar en una delaminación o en lo que se conoce como desgarres laminares. ¿Sale? Por ahí, por ejemplo, no sé si alguna vez les ha pasado, cuando tienen juntas en esquina, ¿vale? En esquinas, y el bisel se lo hacen solamente a la placa horizontal, no se lo hacen a la placa vertical. En esos casos puede haber, cuando aplican soldadura y sobre todo en espesores arriba de 3/4, pueden tener problemas de desgarre laminar, y cuando ultrasona, las fallas salen en el material base, no en la soldadura, precisamente por el tema del desgarre laminar ocasionado porque se está esforzando el material en la dirección que es más débil, ¿no? Y vuelvo a repetir, el azufre es uno de los componentes químicos que están de manera natural en el acero, pero sí es importante disminuirlo al mínimo, en este caso al 0.010, cuando el material está sometida a esfuerzo en esa dirección. También un requerimiento especial puede ser solicitar que en esa dirección tengamos una ductilidad del 20%. Recuerden que cuando nosotros revisamos un certificado de calidad de material base, por ejemplo, vamos a ver resultados de tensión, resultados de excedencia y resultados de ductilidad, que comúnmente se expresa en porcentaje. En este caso, el porcentaje que piden como mínimo en la dirección Z es ¿de cuánto? Del 20%, ¿no?
Muy bien, aquí está, ¿no? Del 20%. Todos estos dos requerimientos deben estar basados en una especificación. En este caso es la especificación A770 que regula las pruebas mecánicas para este tema de la ductilidad del 20%. Si esto es opcional, ¿eh? Nada más que sí es importante mencionarlo porque en algún momento dado, algún proyecto va a requerir Si tenemos dudas de algún material del proyecto, tendríamos que ir a hacer referencia a ese código, bueno, a esa norma. No, las propiedades mecánicas del A709 están precisamente en la especificación A709. Ahí están las propiedades mecánicas que cumplen todos los grados que hemos visto. Para el tema de que cuando el ingeniero o el cliente solicite ciertas restricciones en las placas que van a formar parte de esa estructura, donde el esfuerzo va a estar a través del espesor del material, en la dirección Z, en esos casos pueden venir estos requerimientos adicionales. Y estos requerimientos adicionales están basados en los requerimientos de la especificación A770. Eso es un documento, de hecho también se los puedo compartir, es un documento donde vienen los requerimientos para hacer estas pruebas, ¿no? Las pruebas de ductilidad a través del espesor del material. Okay. Pero eso tiene que venir ya del molino. Haz de cuenta que si el proyecto pide estos requerimientos, tú tendrías que en tu dossier de calidad meter estos certificados cumpliendo de manera adicional de lo que ya cumple 709, lo que cumple el ACTM A770. Ok. Muy bien. Dentro de esta normativa del A709, aquí ya vienen las propiedades que debe de cumplir este material, ¿sale? Dependiendo del grado que soliciten. De hecho, aquí, como pueden darse cuenta, vamos a hacer un pequeño zoom aquí. A ver. Aquí está. Ahí se alcanza a ver. Sí. Ok. Entonces, aquí vienen todos los grados que acabamos de ver. Aquí vienen. El 50, 50S, 50W, HPS 50. Aquí vienen todos los requerimientos. De hecho, fíjense en el alcance que dice. Siempre que lean una normativa, primero váyanse al alcance, ¿no? Y el alcance nos dice que es una especificación que cubre placas, barras y perfiles estructurales de acero de alta resistencia y baja aleación. Pueden ser templados y revenidos y que tienen una intención para ser usados ¿en dónde? En puentes. ¿Vale? Es exclusivo para puentes este material. Muy bien. Y dentro de este material también te dice qué propiedades debe de cumplir para fractura crítica. Un material que es de fractura crítica va a venir especificado con la letra F, ¿vale? Que es un componente a tensión y es de fractura crítica. Para eso nos manda a la tabla 9. La tabla 9 de esta especificación A709 nos indica los requerimientos de propiedades mecánicas para esa placa. Y va a llevar la letra T para componentes que están a tensión, pero que no son parte de un miembro de fractura crítica. ¿Sale? Y aquí nos da otra tabla, que es la 8. Nosotros vamos a ver ahorita la tabla 9. ¿Sale? Y fíjate, aquí te vuelvo a repetir, depende del grado que te pidan, ¿sale? Aquí nos va a indicar la limitación en espesores, ¿sale? Nos va a decir cuál va a ser la energía mínima absorbida en joules, ¿sale? De la prueba de tenacidad. Y nos va a decir también la energía mínima promedio, ¿sale? Estos son requerimientos para miembros de fractura crítica en el tema de tenacidad a la fractura. Aquí hay dos conceptos importantes y diferentes. Uno es la energía mínima absorbida y la energía mínima promedio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una es el promedio de los 3 o 5 cupones. Creo que aquí son 3 cupones para hacer la prueba Sharpie. De esos 3 cupones haces el promedio. Y el promedio debe ser igual o mayor a lo que indica esta tabla de aquí. ¿Vale?
Y uno de esas tres probetas puede estar debajo del mínimo promedio. A eso se le conoce como el valor mínimo de la prueba. Por ejemplo, imaginemos que el puente va a estar en una zona geográfica, que es la zona 2, por ejemplo, en Estados Unidos, y el material base que me pidieron es un material, por ejemplo, el HPS 50. Fíjate bien que aquí viene 50W, que es el de weathering, y la letra F, ¿qué significa? ¿Sí me siguieron? Sí, la F, la fractura. Correcto. La letra F es para los miembros que van a hacer atención y que forman parte de el miembro de fractura crítica. Entonces aquí tenemos el grado 50W. La zona 2 dice que el promedio mínimo va a ser de ¿cuánto? En joules serían 41 joules a menos 12 grados centígrados. Esa es la temperatura de prueba y este es el valor que necesito que venga en el certificado de calidad. Cuando hagamos la revisión de los documentos del material, esta va a ser nuestra guía, el A709, para verificar que este 50WF cumpla 41 joules a menos 12 grados centígrados. Oye, ¿sabes qué? Tengo un certificado que cumple 41, pero lo hicieron a menos 20. ¿Qué haríamos en ese caso? Pues no dice hasta cuándo está permitido de máximo, mínimo. Aquí es la temperatura mínima, menos 4, en este caso menos 12. Pues, Si está menos 20 y cumple 41 joules, está sobrado, ¿eh? Está mejor. Sí. El problema sería que tuviera una temperatura de prueba mayor a menos 12, es decir, menos 10, menos 5 grados, ya son temperaturas mayores y aunque me dé 41 joules, no estoy cumpliendo el mínimo de menos 12 grados centígrados, ¿no? Y necesitas someterlo a lo máximo que se pueda. Al 12 o más, ¿no? O bueno, al 12 o menos. Ajá, es decir, menos 13, menos 15, menos 20, sin problemas, sí lo puedes utilizar. Pero este es el promedio de las 3 probetas. ¿Recuerdan el video que vimos de la prueba Sharpie? Ok. Sí. Esas probetitas se meten a ese cooler, a ese enfriador, ya que llegó a la temperatura, en este caso de menos 12, se pone el dispositivo, se va haciendo cada una de las 3 probetas y se hace un promedio. Ese promedio aritmético debe de ser mínimo, ¿cuánto? 41 joules. Sin embargo, una pieza de esas 3 puede estar por debajo de esos 41 y ese es el valor mínimo que está aquí, que sería en este caso 33. ¿Sale? No sé si me expliqué ahí. Sí. Bueno, pues esa sería la forma en un momento dado de revisar los resultados de pruebas de impacto para el material que va a ser parte de fractura crítica. Okay. No sé si quieran un pequeño break o le seguimos. Ustedes me dicen. ¿Pues seguimos? ¿Okay? ¿Los demás? Espérate. Ok, vamos a darle entonces. ¿Qué procesos de soldadura podemos utilizar para fabricar un componente de fractura crítica? El proceso SMAU sin problema, ¿no? Que sería el electrodo revestido. ¿Se ubican este proceso? Sí. Okay, muy bien. Es una varilla sólida que viene recubierta por un fundente que va adherido a esa varilla, ¿sale? Se crea un arco eléctrico entre la punta del electrodo y la pieza de trabajo y la protección de este charco de soldadura o la gota de soldadura. El SMAU es la varilla. Ajá, SMAU es electrodo revestido, muchos le llaman el stick, muchos le llaman soldadura de arco de manera errónea, pero yo escuché mucho que llaman soldadura de arco, la de varilla, pero el nombre técnico sería SMAW, ¿sale? La atmósfera de protección para evitar poros es a partir del gas que se descompone del fundente que viene alrededor de la varilla, por la gran cantidad de calor que hay en el arco eléctrico, que puede alcanzar temperaturas de 5.000, 6.000 grados centígrados. ¿Qué otro proceso podemos utilizar? El flux core, FCAW. ¿Es el que más utilizan ustedes, Emanuel?
Sí, es el que usamos regularmente aquí para todo lo de producción. Excelente. ¿Por qué? Porque combina el beneficio del SMAU al dejar una escoria que es más tolerable a ciertos contaminantes y también tiene la ventaja del proceso GMAW, que es de tener un electrodo continuo, ¿no? No voy a estar cambiando varillas a cada rato. Sin embargo, este proceso FluxCore tiene dos variantes. ¿Cuáles son? El proceso FCAW-G, que significa que lleva gas de protección, cuando la pistola o la antorcha lleva una boquilla o una tobera, y el proceso FCAW-S, que no lleva gas de protección. ¿Sale? ¿Cuándo utilizamos uno y cuándo otro? En campo, normalmente se utiliza el FluxCore sin gas de protección. ¿Por qué? Porque este proceso es más tolerable a las rachas de aire. ¿Sale? Y el proceso que lleva gas de protección es menos tolerable a las rachas de aire. ¿Sale? Normalmente utilizamos el de gas para fabricación en taller y el que no lleva gas para soldaduras en campo. ¿Alguien ha utilizado el FluxCore con autoprotegido? No, no me ha tocado. Ok. Su tasa de depósito es ligeramente menor al FluxCore. Sí es bien complicado, se complica mucho. Por ejemplo, hacer que un soldador que toda su vida ha soldado con FluxCore o semiautomático lo cambies al FluxCore sin gas, le va a batallar bastante, ¿no? Porque el tema del stick out se vuelve muy, muy estricto. Lázaro, una pregunta. Sí. ¿En campo hay algún tipo de obligación o algo que te exija irte por el que no lleva gas o que te digan como que te es más recomendable o nada más, o puedes tú tomar la decisión que sea, porque sea? Sí. Es más recomendable el FluxCore sin gas en campo, a menos que tengas la forma de poner casetas, poner mamparas y usar el FluxCore con gas de protección. Okay. O sea, la restricción realmente, no hay una restricción como tal. Los procesos se diseñan de acuerdo a las necesidades y el FluxCore sin gas de protección está como más destinado para campo. Sin embargo, sí he visto aplicaciones en campo del FluxCore con gas, pero llevan protecciones, ¿no? Comúnmente cuando es a ras de piso sí usa mucho el FluxCore con gas de protección. Cuando es en alturas, es más conveniente el FluxCore sin gas o el proceso de electrodo revestido o SMAU. Ok. Otro proceso que podemos utilizar para fractura crítica es el proceso de arco sumergido. En pocas palabras se llama arco sumergido porque el arco no lo ves, va sumergido, como lo pueden ver en la imagen, en una cama de fundente. Aquí la protección se hace precisamente por el fundente, nada más que el fundente no viene pegado a la varilla, no viene dentro del alambre como en el caso del FluxCore, en este caso viene de forma granular. Y otro proceso que podemos usar es el GMAW, pero aquí pongan mucha atención, y esto puede ser pregunta de examen. Solamente se puede utilizar GMAW para elementos de fractura crítica en la variación que se llama metalcore, solamente. De hecho, hay algunos estándares que ya dejan de llamar al metalcore como GMAW y le llaman MCAW, Metalcore Arc Welding. ¿Vale? ¿Y eso por qué? Realmente, o sea, lo toman como GMAW porque es un proceso que debe llevar gas de protección, por eso el GMAW inicia con gas, ¿no? Gas Metal Arc Welding, a fuerza lleva gas, no como el FluxCore que puede o no llevar. Sin embargo, su geometría del alambre es diferente al sólido. El GMAW, como conocemos, es un alambre sólido, y el Metalcore es un alambre tubular, y dentro del tubo vienen polvos metálicos, ¿vale? Por eso se llama Metalcore. O sea, en el núcleo hay metal. La ventaja de esto es que aumenta tasa de depósito, es el principal beneficio del Metalcore. ¿Por qué? Porque imagínate que tenemos estos dos electrodos del mismo diámetro, uno sólido y uno Metalcore, uno tubular. Aplicamos la misma corriente a los dos, por ejemplo, 170 amperes, sale de corriente. El flujo
El flujo de amperaje en este electrodo se va a distribuir por toda esta área. Y el flujo flujo de electrodos, el flujo de electrones se va a difundir por toda esta área, y el flujo de esa electricidad o electrones se va a distribuir solamente en esta área que es menor a esta. Por lo tanto, la densidad del flujo aquí va a ser mayor. Más flujo por unidad de área que este. Eso conlleva a que este electrodo, aunque sea el mismo diámetro y el mismo parámetro de corriente, tenga una mayor tasa de depósito. De hecho, esa es una de las principales ventajas del metal core, la tasa de depósito. Entonces, para el tema de un miembro de fractura crítica, sí se permite el GMAW, pero solamente en la modalidad de electrodos o alambres metal core. Obviamente son más caros. Y otra desventaja, que como no deja escoria, es menos tolerable a cierta contaminación del metal base. No sé si esto queda claro. Sí, pero la razón es como para que tenga también más, ¿o cuál es la razón específica de que te pidan el metal core? ¿Lo puedes usar? No. La razón específica no te la pudiera decir, pero cabe mencionar que... O sea, porque tú hablabas que tiene más depósito esa, tipo como el arco sumergido o algo así. Mira, he visto tasa de depósito de hasta 7 kilos por hora con el metal core. Órale. Y por ahí Lincoln trae una nueva tecnología que se llama Hyperfill. No sé si lo han escuchado. Hyperfill. No, Hyperfill se llama. Es una máquina diferente, es una fuente de poder diferente que te permite que en la misma antorcha salgan 2 alambres delgados. Okay. Entonces, esos alambritos pueden ser, por ejemplo, diámetro de 0.35 sólido o 0.35 metal core. Y con metal core, por su densidad de flujo de energía, de corriente, permite más tasa de depósito. Entonces, tenemos 2 alambres en la misma pistola, en la misma antorcha. Ese proceso se conoce como Hyperfill, y la ventaja es alta tasa de depósito. De hecho, por ahí hicimos unas pruebas y pudimos lograr con Hyperfill y con electrodos sólidos hasta 10 kilos por hora. Sin embargo, también nos enseñaron la ficha técnica de metal core y podemos dar hasta 12 kilos por hora. Entonces, lamentablemente, aplicarlo de manera semiautomática, o sea, con un soldador, se complica bastante por la alta radiación. Es muy complicado para mantener jornadas muy largas con este proceso. Para un proceso mecanizado está excelente. Pero, a ver, se salió Miguel, vamos a admitirlo. Pero, te digo, sí, no sé exactamente la razón de por qué para miembros de fractura crítica me piden usar metal core en lugar del sol. La verdad desconozco del motivo, y se me hace raro porque de hecho el alambre sólido es más tolerable a que esté expuesto al ambiente. Sin embargo, un electrodo tubular, aunque no lleve fundente dentro, ese polvo de metal puede atrapar humedad. Entonces, a mí me causa un poco de ruido el por qué limitaron solamente al proceso metal core. Sin embargo, sí lo podemos utilizar con el alambre sólido, pero tiene que venir avalado por el ingeniero, ¿vale? Y obviamente te va a pedir ciertas pruebas mecánicas y demostrar que vas a poder dar la calidad requerida, ¿no? Okay. Muy bien. Permítame tantito, nada más voy a encender la luz, permítame. Sí. Más del doble de carga. Es el... Sí. Listo. Muy bien. ¿En dónde nos quedamos? En los procesos de soldadura que están permitidos para fractura crítica. Hay otros procesos que están prohibidos,
como el electroescoria y electrogas para miembros de fractura crítica. Y el GMAW sí lo podemos utilizar en su versión con alambre sólido, siempre y cuando el ingeniero lo apruebe. Ok. ¿Se han escuchado hablar de del designador o del sufijo que traen los alambres que indican la difusión de hidrógeno o de hidrógeno difusible en el metal de soldadura? Se conocen como H4, H8, H16. Me ha tocado verlo en la especificación de la soldadura, pero sinceramente no le he puesto mucha atención. O sea, me ha tocado verlos, pero como que la clasificación de electrodo cumpla con lo que me piden, hasta ahí me quedo. Ok. Para miembros de fractura crítica, ese designador o esta designación ya se vuelve mandatorio, ¿no? Ah, okay. Para elementos tal vez que no son de fractura crítica, esto pudiera ser, lo pudiéramos omitir, pero para fractura crítica ya se vuelve mandatorio. En otras palabras, este hidrógeno difusible hace referencia a la cantidad de hidrógeno que hay por cierta cantidad de soldadura depositada. Recordemos que el hidrógeno está asociado, aparte de la porosidad, a una fractura en frío o fracturas frágiles. Entonces, por eso el de 1.5 en esta sección 12 sí pone ciertos candados, ciertos límites para la cantidad de hidrógeno que vamos a meter o que va a tener el metal de soldadura. Y el criterio es el siguiente. Si el material que vamos a soldar tiene una cedencia mínima especificada de 50 KSI o menos, aquí entran todos los grados 50 y el grado 36, nos pide que esa designación del hidrógeno sea H4, H8 o H16. Aquí cabe mencionar que entre más pequeño es el número, más exigente es el requerimiento. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, un H4 está indicando, aquí tengo una imagen, ¿no? Por ejemplo. Y aquí. Este acero, fíjate bien que dice aquí. Esta es una ficha técnica de un alambre. En este caso es Fluscor, de la marca Hobart. La clasificación es E71T, 1C, puede ser también 1M. ¿Y qué dice H8, no? Sí, ahí no lo he visto eso. Pero ajá, cuando tenemos el H8 aquí, por AWS, que de hecho aquí tenemos la especificación que regula esa prueba, es el AWS A4.3, que aquí te dice el método, ¿no? Para la determinación de ese hidrógeno, el contenido de hidrógeno difusible. Dice que el H8 indica que la máxima cantidad de hidrógeno difusible son 8 mililitros por cada 100 gramos de soldadura depositada. ML sí es mililitros, ¿verdad? Sí, ML mililitros. Sí, por cada 100 gramos de soldadura depositada, eso es como máximo. Okay. Cuando le hicieron las pruebas a este electrodo, en este caso este fue el proceso que usaron para determinar esa cantidad de hidrógeno, cuando usaron 100% CO2 les dio 3.8 mililitros por cada 100 gramos de soldadura, y cuando usaron mezcla les dio 4.8 mililitros por cada 100 gramos de soldadura. Obviamente cumple el máximo de 8. Ellos le pusieron H8, ¿no? ¿Por qué no le pusieron H4, que es más estricto y obviamente el alambre es más caro? Porque aquí nos dio 4.8, ya se excedió, ¿no? De ese H4. ¿Sale? Entonces, si el acero que vamos a soldar tiene una cedencia mayor de 50 KSI entre el grado 70 y el grado 100, aquí se limita solamente al H4 y al H8. En el caso de que el ingeniero sí nos permite usar el GMAW con el electrodo sólido o el alambre sólido, en este caso las designaciones del H4 y H8 y H16 no aplican para ese electrodo GMAW. Comúnmente estos requerimientos de hidrógeno tienen más relevancia en procesos que tienen fundente, porque el fundente comúnmente capta el hidrógeno del ambiente. ¿Vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? No, estoy bien. Ok.
Aquí, bueno, aquí vemos algunos ejemplos de estos certificados o hojas de datos de los diferentes procesos. Podemos tener certificados por un ente internacional, en este caso por ABS del consumible, donde nos va a indicar las propiedades mecánicas, ¿no? Y en este caso, miren, aquí tienes un H10, este alambre. Tenemos certificados de conformidad. También me pueden indicar cuál es esa clasificación. En este caso es un H8. Y obviamente aquí los resultados con los diferentes gases de protección. Un certificado por lote. En la versión 2015 sí hacían la diferencia de los diferentes certificados diferentes certificados de calidad del material de aporte, ¿no? En este caso, no lo pone como mandatorio, lo único que nos dice es, debe de cumplir estos contenidos de hidrógeno dependiendo del grado del acero que se va a soldar. O sea, con la pura ficha técnica es suficiente. Sí. La Porque ficha hemos técnica, trabajado, aunque... porque hemos trabajado desde 1.8 y hasta creo que ahí se vuelve más 1.4. estricto, ¿eh? Te piden el certificado de conformancia. Te piden el certificado de conformancia con D1.8. Aquí, o sea, va a depender. La verdad no me metí ahorita al tema. Si quieren lo investigo y mañana les digo. Si en la parte de la sección 12 no viene definido esa parte, ¿no? Vamos a ver si en el cuerpo en el contenido del código también viene sí viene este requerimiento. Probablemente sí. Mañana les comento. Voy a tomar nota. Oye, lo que sí es cierto. Ajá. Otra duda, Lázaro. Ahí estoy viendo abajo que la ficha te dice que cumple con el D1.8. Y me ha tocado que en algunos proyectos la ficha no dice, pero los requerimientos del D1.8 sí los trae, por así decirlo, y me lo aceptan, ¿no? En este caso, ¿también la ficha tendría que decir D1.5 o también con que cumpla con los requerimientos que te pide el D1.5 ya es suficiente, aunque no lo mencione ahí? Es más que suficiente. Para el D1.8 sí te piden, se pone más estricto el tema de los documentos o certificados del alambre, porque recordemos que ahí tú necesitas tener un envolvente de entrada de calor. Entonces, comúnmente si te hacen referencia, si tú no quieres hacer ninguna prueba adicional a un electrodo, por ejemplo, de FluxCore, tú le presentas al auditor un certificado donde viene que está avalada la cuestión del D1.8 y te da los valores del envolvente, de la entrada de calor mínima y la entrada de calor máxima, y con eso tú lo puedes sustentar de usarlo sin la necesidad de pruebas adicionales. El problema está cuando usas un electrodo que no tiene ese envolvente, tienes que calificar tus procedimientos. Voy a revisar el tema de tipo de certificado. Ok, yo lo investigo y mañana lo comentamos. Pero de entrada, solamente con que cumplas el hidrógeno, el contenido de hidrógeno difusible, con eso es más que suficiente. Ok. Ahora, respecto a las propiedades mecánicas, ya vimos las propiedades mecánicas, aquí no quiero que se confundan, ¿no? Porque en el examen puedo preguntar respecto a propiedades mecánicas del acero, que recordemos que eso lo estipula el ACTM A709. Y para los requerimientos del material de soldadura o del metal de soldadura, aquí sí el código establece los requerimientos, ¿sale? ¿Cuáles son esos requerimientos? Son la tabla 7.3 del código de 1.5 y que me habla de la resistencia de la soldadura y de su ductilidad. Y estos valores tendrían que estar especificados o definidos en tu certificado de calidad del material de soldadura. Tú tendrías que sustentar estas propiedades mecánicas, ¿no? Ok. O sea, con que la ficha me especifique lo que dice esta tabla, ya con eso debería ser aceptable, ¿no? Es correcto, es correcto. Muy bien. También va a ser necesario, en el caso del procedimiento de soldadura, que también cumpla estas propiedades. ¿En caso de qué, perdón? Del procedimiento de soldadura. Ah, ok.
del WPS. Ok, ¿cómo se utiliza esta tabla? Primero, conocer cuál es el grado del acero que se va a soldar y de ahí nos va a indicar ya la propiedad mecánica de la soldadura. Aquí vemos, tenemos dos tipos de resistencia a la tensión. La resistencia a la tensión mínima de la probeta en sección reducida, ¿sale? Y la resistencia mínima a la tensión en una probeta que se conoce como all-well metal. La sección reducida es la que tiene los radios a los lados. Es correcto. La sección reducida es así, ¿no? Ajá. Ándale. Ahí, güey. Al revés. Dale. Esta es la sección reducida, comúnmente es una placa, y la prueba que se llama all-well metal, comúnmente del cupón de soldadura que se hace, por ejemplo, esta es una ranura, de aquí se extrae un corazón, ¿vale? Una probeta redonda, que es meramente pura soldadura, ¿vale? Acá, por ejemplo, esta es la soldadura y lo demás es material base. Aquí se analiza la resistencia de la combinación de metal base con metal de soldadura. Y acá se revisa la resistencia a la tensión de pura soldadura, ¿no? Entonces, por ejemplo, para un grado 36 de material base que vayamos a soldar, la mínima resistencia a la tensión en la sección reducida van a ser 58 KSI. La mínima resistencia a la tensión en la probeta del metal de soldadura serían 60 KSI y la resistencia a la tensión, perdón, a la cedencia, el yield, será de 45 KSI. Y la elongación... Eso te lo especifican en las pruebas, ¿verdad? O sea, eso es el resultado que te dan cuando hacen las probetas, ¿no? Sí, ese es el resultado de las pruebas mecánicas de la soldadura, en este caso de resistencia y ductilidad. Okay. Si analizamos otros códigos de 1.1, no se meten con el tema de la ductilidad, ¿están de acuerdo? Solamente con la resistencia a la tensión y con con la sección reducida es más que suficiente. Sí. Tampoco me dice ciertos requerimientos de cedencia ni que le haga otra tensión del puro metal de soldadura. Aquí sí ponen requerimientos más estrictos. Vamos a ver si algún certificado de los que mostré acá trae esos datos. Me enfoqué solamente en el hidrógeno difundible. No. Mañana les traigo un certificado con esos datos. Sí, yo sí les sugiero que busquen proveedores de soldadura que sí le puedan suministrar certificados por lote. Créanme que sí darían un buen paso para pues mantener tranquilos a los clientes. Porque a veces la ficha técnica pues sí me da como que la luz de cuáles son los requerimientos de resistencia, de propiedades mecánicas, pero nada como ensayar cada lote de soldadura que ustedes compren. Sí. Esto es en las propiedades mecánicas, tensión o resistencia a la tensión y elongación, ¿sale? O ductilidad. En este caso me pide que la probeta tenga un porcentaje de ductilidad del 22%, ¿no? En este caso es la elongación. Y te dice que la prueba se hizo en 2 pulgadas. ¿A qué hace referencia esto? Que cuando se hace una prueba de tensión, se le ponen unos extensómetros donde se marcan 2 pulgadas de longitud, se le ponen unas marcas a 2 pulgadas. De hecho, me voy a regresar tantillo, bueno, bastante. Aquí, creo que en la prueba de tensión venía el extensómetro. Ajá. Ahí se le pone ahí están las marcas, miren. Estas son las marcas a 2 pulgadas y una vez que se terminó la prueba, se mide otra vez la distancia. Obviamente, cuando se termina la prueba, la distancia se incrementa, ¿no? Porque sufre una deformación la probeta. Miren, aquí. Voy a detener tantito aquí. Miren. Se rompió ya. Ok. A lo último de la prueba se vuelve a tomar la medida
de la zona que se alargó y se compara con la original. El porcentaje que se elongó, ese es el porcentaje de elongación que viene aquí. Aquí. Ese es el porcentaje de elongación y te dice 2 pulgadas porque es a las 2 pulgadas donde se calibró, se pusieron las marcas en la zona, en la sección reducida. ¿Sí queda claro? Entre más elongación, más ductilidad tiene el material. Recordemos que estos requerimientos de aquí, de propiedades mecánicas, son mínimos. Todos marca como mínimo. Y respecto a la tenacidad, van a ver que aquí tenemos ciertas propiedades, ¿no? Dependiendo de la zona en la que se encuentre el material. Sin embargo, eso no lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué? Porque recuerden que estos son los requerimientos solamente para resistencia y ductilidad. Aunque la tabla 7.3 también me trae requerimientos de Charpy, estos son normalmente para miembros que no son de fractura crítica. Para miembros de fractura crítica, el código en su sección 12 tiene la tabla 12.1, que sí me pone ciertos valores estrictos para el tema de la tenacidad. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es la resistencia a la tenacidad que debemos de dar o debemos de cumplir? Va a depender si la soldadura es de ranura con una resistencia que haga match con el material base o de una soldadura cuya resistencia no haga match o lo que se conoce como el undermatch. No sé si esto de match, undermatch, ¿queda claro? No, a mí no me queda claro. Ok. Cuando tenemos que elegir una soldadura, una resistencia de soldadura, una clasificación de soldadura para soldar cierto material base, tenemos 3 posibilidades. Que la resistencia de la soldadura esté por debajo de la resistencia del material base, a eso se le conoce como undermatch. Podemos tener una resistencia de soldadura que haga match con el material base, o una resistencia de la soldadura que haga overmatch respecto a la resistencia del material base. En este caso te pide que haga match, que sea igual a la resistencia del material base, o que sea undermatch, debajo de la resistencia. ¿Sale? Si el miembro de fractura crítica hace match y es una soldadura de ranura, dice que el valor de la prueba CVN, que es Charpy V-Notch, debe ser igual o exceder lo que se especifica en la tabla 12.1. ¿Vale? En este caso, como es match, dice que la soldadura de ranura debe tener una cedencia igual al mínimo especificado del material base. Y en este caso, estas serían los diferentes valores de la prueba de tenacidad. ¿Sale? Aquí nada más viene el mínimo valor de la energía y la temperatura de prueba. Aquí no viene el promedio como lo vimos en el material base, que esa es otra cosa, material base. Aquí es soldadura. Por ejemplo, el grado, lo único que cambia es que entre mayor es el grado, mayor va a ser el valor de la energía mínima absorbida. Por ejemplo, si te preguntamos en el examen cuál es la energía mínima absorbida de un material HPS 50W, pues serían 25 joules, perdón, 25 pies libras o 34 joules. Y la temperatura de prueba, fíjense que todos son menos 30, excepto el grado 100W, que me pide, ¿cuánto? Menos 35 grados centígrados. Entre más baja es la temperatura, más crítico, más estricto es el requerimiento de la prueba Charpy. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? Ok, sí. Ok. Ahí se volvió a salir Miguel. Bueno. Ok, consumibles de soldadura. Para el proceso SMAO o electrodo revestido, podemos hacer soldaduras de Tadwell o puntear soldaduras, como podemos ver aquí, ¿no? Para ese caso, inclusive podemos usar esos electrodos de SMAO
sin precalentar el material, siempre y cuando tengan una designación H4, que vuelvo a repetir es el más estricto, el H4, ¿sale? Y también podemos usar electrodos que tengan una designación opcional R. Fíjate que estos electrodos, tú compres un electrodo que cumpla o que tenga la designación R, quiere decir que es un electrodo al cual se le hicieron pruebas adicionales de prolongar los tiempos de exposición de ese electrodo a la atmósfera. Vamos a ver más adelante que como mandatorio solicitan que los electrodos, en este caso de SMAU, vengan en empaques sellados, herméticamente sellados, y que cuando destapemos ese empaque, podemos utilizar directamente la soldadura ya, o sea, aplicar ya la soldadura, y los que no se van a utilizar de manera inmediata, meterlos en un horno a cierta temperatura, ¿sale? Y ese electrodo que saco del horno, lo puedo mantener por cierto periodo a la intemperie. Hay una tablita que me dice cuántas son las horas máximas, y si me excedo de esas horas, tengo que resecar ese electrodo. Pero cuando tú tienes un electrodo con la designación R, te da periodos más grandes, creo que hasta 9 horas que puede estar en la intemperie, sin la necesidad de que esté en un horno, ¿no? Entonces son electrodos obviamente más caros, pero que sí se pueden utilizar para puntear sobre aceros que no sean precalentados. Que no sean precalentados, o sea, como para cuando estés en la obra, algo así. Ajá. Sí, sí. O sea, para aceros que no requieran precalentamiento. O sea, Sí. tal vez son espesores delgados, tú puedes hacer el punteo con estos electrodos. Sí. ¿Sale? H4 ya sabemos que es 4 mililitros de hidrógeno por cada 100 gramos de soldadura. 100 gramos. Y ¿es mililitro o miligramo? ¿Miligramo cómo sería? Era mililitros sobre gramos, ¿no? Ajá, por cada 100 gramos de soldadura, ¿no? Y la designación R, vamos a ver más adelante que son todavía requerimientos, periodos de exposición más largos de los convencionales. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Vamos a entrar ya ahorita, de hecho ya es la última parte de esta primera sesión. Vamos a ver todos los requerimientos de los electrodos, de los diferentes procesos que están permitidos en la aplicación o la fabricación de miembros no redundantes de fractura crítica. ¿Sale? Esto ya lo vimos. El YS es el yield strength. Dependiendo del material base, ya sabemos cuáles son la designación del hidrógeno difusible que vamos a requerir, ¿no? Vuelvo a repetir, antes de soldar, nosotros tenemos que tener contenedores con los electrodos de manera hermética, ¿sale? Una vez destapado este contenedor, podemos darle al soldador los electrodos que va a necesitar y los demás lo metemos en un horno de mantenimiento o de almacenamiento a una temperatura de ¿cuánto? Mínimo de 120 grados centígrados. ¿Qué pasa si por alguna razón esta temperatura baja de 120? ¿Qué va a pasar? Necesitamos secar o resecar. ¿Sale? ¿A qué se le conoce secar? Es aquel electrodo que no estuvo a la temperatura deseada o pasó periodos muy mayores a los permitidos en la exposición al ambiente. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, y resecar es un segundo secado. Eso se llama resecar. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Cómo se reseca? ¿Cómo se hace ese proceso de resecado? Okay. Es el siguiente punto. En el 12644 nos indican esa condición. ¿Cómo secamos o resecamos esos electrodos? Bien. Si el metal base que se va a soldar es menor o igual a 50 KSI, ese resecado va a ser de 230 a 290 grados centígrados mínimo por 4 horas. Cabe mencionar que esto aplica cuando dejamos los electrodos en el horno, pero la temperatura del horno bajó de 120. En ese caso, esos electrodos ya no van a poder ser usados inmediatamente para fabricar un miembro de fractura crítica. Hay que secarlos primero. Y el secado, pues depende del material base.
Aquí dijimos de 230 a 290 grados centígrados por 4 horas mínimo. Si el metal base es mayor a 50 KSI, aquí la temperatura se tiene que incrementar. ¿Hasta cuánto? Hasta 540, pero el tiempo solamente son 2 horas como mínimo dentro de ese horno de secado. ¿Vale? A menos que el fabricante del electrodo estipule otra condición diferente de temperatura para el resecado. ¿Sí queda claro esa parte? ¿Y esa parte de fabricante viene en la ficha? ¿Te lo especifica en la ficha? ¿O? Sí, de hecho, bueno, no, más adelante está que hay, por ejemplo, para el proceso FluxCore, hay fabricantes que te prohíben que metas en un horno de secado los rollos de soldadura. Okay. En algunas ocasiones por el material en el que viene embobinado. Si el material es de plástico, no vas a poder meterlo a un horno de secado, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si el horno, en lugar de estar a 120, estuvo en una temperatura de 50 a 110 y por un periodo de hasta 8 horas? ¿Qué hay que hacer? Hay que secar esos electrodos. Ajá. Siempre y cuando solamente podemos secarlo aquellos que no hayan sido secados previamente. Imagínense que tengo un lote de soldadura donde primero vi que la soldadura no estaba a 120 y lo voy a secar por primera vez, ¿no? Pero luego esos electrodos no los utilicé para el trabajo y los vuelvo a meter en su horno y resulta que hubo un fallo, no sé, un apagón o algo y estuvo a esta temperatura, en este rango, por un periodo de hasta 8 horas. Si ese electrodo no ha sido resecado previamente, lo podemos secar. Okay. Pero si ya se resecó, si ya se secó previamente, un segundo resecado ya no es permitido. Okay. Y en ese caso, no podríamos utilizarlo para la fabricación de un miembro de fractura crítica. Un segundo resecado no es permitido en ningún caso. Es correcto. O sea, es un secado y luego otro resecado. Y de ahí un segundo ya no es permitido. Si la temperatura en el horno está por debajo de 50 grados centígrados y el periodo en el que estuvo esa temperatura fue igual o menor de 4 horas, aplicamos el mismo criterio. Y ya vimos que en el slide anterior cuáles son esas temperaturas de secado y las horas mínimas de mantenimiento. Una vez que pase este proceso de secado, ya podemos utilizar el electrodo en fabricación. ¿Sale? Y aquí tenemos un requerimiento adicional. El horno donde va a estar almacenado debe alcanzar temperaturas desde 120 hasta 290 grados centígrados. Aquí yo creo que hay una discrepancia en el código. ¿Por qué? Porque recuerden que tengo temperaturas de hasta 540 grados centígrados. Por lo tanto, aquí no sé por qué lo limitaron hasta 290 cuando tengo temperaturas de hasta 540. Pero bueno, tal vez es un pequeño error ahí del código. Dice que este horno debe ser hermético y debe ser calentado de manera eléctrica. ¿Dónde dice esa parte? No lo dice, ¿verdad? ¿El horno qué? Porque calentado. Eléctricamente. ¿Cómo verificamos la temperatura del horno? Hay dos opciones. Que traiga un display por fuera para una lectura rápida o que tenga una compuerta donde podamos meter algún termómetro. ¿Sale? Okay. Independientemente del tipo de horno, el sensor de temperatura debe de ser verificado al menos una vez por año. Esto te lo van a pedir en el caso de que uses el proceso SMAU para la fabricación de un elemento de fractura crítica. Como pueden darse cuenta, es un requerimiento bastante especial. Sí. Ok. Decía hace rato que tenemos tiempos de exposición de esos electrodos. Recordemos que una vez que abriste el empaque, se lo das al soldador
o lo guardas en un horno de almacenamiento a 120 grados centígrados. ¿Sale? Sin embargo, una vez que el soldador agarró ese electrodo, puede mantenerlo expuesto a la intemperie en estos tiempos que vienen en la tabla 6.6. ¿De qué depende esos tiempos? Del nivel de hidrógeno, Depende de la clasificación. de la clasificación. Ajá. Ok. Por ejemplo, un electrodo de la especificación a 5.1, por ejemplo, ok, un ya. E7018, 30,000 ¿cuánto libras. lo puedo mantener a la intemperie? Máximo 4 horas. 4 horas. 4 horas. Ajá. Y aquí vienen las clasificaciones de la especificación a 5.5. ¿Vale? Todos estos electrodos son de bajo hidrógeno. ¿Quién me quiere decir cuáles son esos, con qué dígito tienen que terminar para que sean llamados de bajo hidrógeno? L. ¿Cuál? L. No. No. El 8. Ajá. Ah, 5, 6, Exacto. 5, 6 y 8. ¿Vale? 5, 6 y 8 son los electrodos de aceros al carbono para bajo hidrógeno. ¿Qué significa bajo hidrógeno? Que en el proceso de manufactura de ese electrodo, el fabricante cuidó todo su proceso para que el recubrimiento de ese electrodo tuviera la mínima cantidad de hidrógeno. Pero cuando tú destapas ese electrodo de su empaque original herméticamente sellado, al exponerlo a la atmósfera empieza a absorber humedad. Entonces ya le quitan la propiedad de ser de bajo hidrógeno. Sin embargo, tenemos esta tabla 6.6 donde te indican cuáles son los tiempos máximos de exposición. Imagínate un electrodo de grado 110. Máximo solamente media hora, ¿eh? Media hora puedes tenerlo afuera y si no, hay que regresarlo al horno, ¿no? Dice, ¿qué pasa si excedo el tiempo? Hay dos opciones. Pueden ser secados, aquellos que nunca han sido secados se sacan por primera vez, o pueden ser resecados, aquellos que ya fueron previamente secados y lo vamos a volver a secar por una segunda ocasión, o no lo utilizamos para la fabricación de un miembro de fractura crítica. Tenemos esas tres opciones. Aquí nada más me quedó una duda. Entonces, o sea, si tú sacas el electrodo, lo metes y no lo vas a usar, lo metes al horno, ¿no? Agarras los que vas a utilizar y los otros los metes al horno. ¿Ese sería un secado? ¿Se considera como un secado ese? No. Cuando No. tú los sacas del empaque original y los metes a un horno a 120, eso se conoce como un horno de almacenamiento. Ok. Ajá. Cuando sacas de ese horno de almacenamiento y lo expones a un tiempo menor de esa tabla, lo puedes regresar al horno de almacenamiento a 120 porque no te excediste este tiempo. Sin embargo, si sacaste el electrodo del horno de almacenamiento y excediste los tiempos de esta tabla, entonces tendrías que aplicar el proceso de secado o resecado en su defecto. Ok, entonces es secado, resecado y ya el otro resecado ya no aplica, ya no es aceptable. Es el secado y resecado. Ajá. Ya un secado adicional a un electrodo resecado ya no se podría. Ok. ¿Vale? Entonces no confundan, hoy tenemos un horno de almacenamiento que es a 120 y luego tenemos un horno de secado. ¿Sí se entendió? Sí. Ok. Y aquí se repite lo que ya habíamos comentado. Existen algunos electrodos del proceso SMAU que tienen un dígito adicional que se llama R. Fíjate que estos electrodos, ¿cuánto me permiten? ¿Cuántas horas de exposición? 9 dice. 9 horas de exposición y la tabla lo máximo, ¿cuánto era? 4. 4. Ajá. Entonces, comprarte un electrodo que tenga esta clasificación R, pues nos pudiera ayudar para el tema de la administración, ¿no? De cuánto, porque está bien cabrón llevar el estricto control de cuánto tiempo lleva el electrodo fuera del horno, ¿no? Aquí realmente es trabajar con los soldadores para hacerlos conscientes de cuál sería o sea, cómo debe ser el proceso, porque recuerden que todo eso es auditable. ¿Vale? Y aquí dice esa parte, ¿no? Que los electrodos no deben de ser resecados más de una vez.
Ok. Ok. Sin embargo, imagínate que tú compraste este electrodo que tiene la clasificación R. Lo puedes poner a una exposición de hasta 9 horas. ¿Sale? Ok. Pero ¿qué pasa si me excedí de las 9 horas? Bueno, entra el proceso del resecado o el secado. Oye, Cuando ¿siempre son 9 horas la R o...? Sí. Para el tema de fractura crítica y para el proceso SMAU, esta R significa que lo puedes exponer hasta 9 horas. Pero ¿qué pasa si este electrodo con designación R ya lo secaste una vez o lo resecaste? Cuando lo quieras volver a utilizar, ya no le vas a dar las 9 horas, ¿eh? Uh-huh. O sea, imagínate que por alguna razón lo secaste, ese electrodo que tiene R. Sí. Lo sacas del horno de secado y lo quieres utilizar en producción, pero por alguna razón lo dejaste 5 horas. Tú me vas a decir, oye, pero como es R, me pide máximo 9. Aquí te dice este punto, ¿no? A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Después de un proceso de secado o resecado, estos electrodos serán gobernados por el tiempo límite de exposición de la tabla 6.6. Uh-huh. O sea, no, ya pierde la propiedad o el beneficio de la R, ¿no? Uh-huh. Porque ya fue secado o resecado en su defecto. O sea, ya se vuelve un electrodo común. Es correcto. Ok. Requerimientos especiales tenemos cuando hacemos la soldadura en un material 70 grados 70 HPS 70W o HPS 100W. En este caso, estos electrodos deben de ser usados dentro del máximo tiempo, del tiempo límite máximo de la tabla 6.6. ¿Qué pasa si nos excedemos de la tabla 6.6? Pero menos de 1 hora, dicen, ¿no? Ajá. En los electrodos que se usan en otros grados menores, no me dice cuánto me puedo exceder de la tabla, ¿sí o no? Ajá. Aquí nada más me dice, por ejemplo, si me excedo del tiempo, hay que secarlo o resecarlo, pero no me dice cuánto. Cuando el acero es grado 70W o 100W, sí te dice que te puedes exceder de la tabla 6.6, pero cuando te excedes menos de 1 hora, puede ser, ese electrodo puede ser secado o resecado antes que se regrese al horno de almacenamiento o que se suministra al soldador para utilizarlo, ¿no? Okay. ¿Y qué pasa si ese electrodo para estos aceros los exponemos más de 1 hora de los límites de la tabla 6.6? Entonces esos electrodos, aunque fuera más de 1 hora, por el hecho de ser más de 1 hora, ya no podemos utilizarlos para la fabricación de un miembro de fractura crítica. Y aquí indica otra vez que no debe ser resecado más de una vez. O sea que si me paso, si no me paso de la hora dentro de los límites de la tabla, lo puedo secar y resecar. Pero si me paso de la hora, ya no lo puedo usar para fractura crítica. Ya no. Solamente para los electrodos que hagan match, o sea, que tengan una resistencia igual a el grado 70W y al grado 100W, HPS 100W. Ok. ¿Sale? Ok. Si se dan cuenta, cada grado de acero al ladito tiene otro grado, ¿no? Este grado de aquí es por las unidades en el sistema internacional. En este caso son 485 megapascales. O sea, ahí me dan los grados en las dos unidades. KSIs entre corchetes y el que está fuera de corchetes son megapascales. ¿Vale? Para que no les cause confusión. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Sí. Vamos a ver el proceso. Nos quedan 20 minutos. Okay. Vamos a ver ahorita el proceso, cómo administrar y manejar el fundente y el electrodo para el proceso de arco sumergido. Aquí se ponen bien estrictos, son requerimientos muy específicos. El tema del hidrógeno difusible, pues ya lo vimos, ¿no? Depende del grado del material que se vaya a soldar.
hay que pedirle que nuestro proveedor nos entregue el fundente en empaques herméticamente sellado. Actualmente, ¿ustedes aplican arco sumergido ahí en la planta? No, yo no. Sí, ¿Sí? sí, Ok, José, tú contestaste, ¿verdad, José? sí. Ok, actualmente, ¿cómo haces el proceso? ¿Cómo suministras para la aplicación de soldadura el fundente actualmente? Bueno, como tú dices, vienen en empaques herméticamente sellados y solamente se destapa en el momento que se va a hacer el arco sumergido. Ok, o sea, tú lo Se usas usa- directamente del empaque, ¿no? Sí, Ok, de hecho, si tú, al menos con la marca Lincoln, si te metes a su página donde te describe el tema del manejo del fundente, te indica que puedes utilizarlo directamente del saco, directamente del empaque. correcto. Sin embargo, para temas de control de fractura, Sí, se vuelve más estricto. Primero tiene que pasar por un horno de secado. De hecho, le llaman hornear, un horneado. Tiene que pasar por un horneado. Tienes que destapar ese fundente, meterlo al horno y mantenerlo ahí a 290 grados centígrados como mínimo por un periodo de ¿cuánto? De 2 horas como mínimo. Sin embargo, también el fabricante te puede dar sus recomendaciones de qué temperatura y a qué tiempo lo vas a hornear. La intención de este horneado es eliminar la mayor cantidad de hidrógeno que pudiera tener el fundente. Una vez que ya... Mándeme. Ahora una pregunta. ¿Cómo puedo reutilizar el fundente o si el código lo permite, el de 1.5? Sí lo permite. Esto que estamos viendo son requerimientos especiales para la fabricación de miembros de fractura crítica, los que se llaman no redundantes. Sí, ahorita vamos a ver más adelante cómo limita o cómo sí permite el tema de la reutilización del fundente. Muy bien, una vez que ya horneamos el fundente, ahora sí lo podemos meter en un horno de almacenamiento con una temperatura de mínima 120 grados y lo podemos ya utilizar en la fabricación. ¿Sale? Nosotros sacamos el horno de este fundente, nosotros sacamos el fundente de este horno de almacenamiento y podemos tenerlo en una bandeja de acero o un contenedor de acero o una cubeta de acero con su respectiva tapa apropiada y podemos retener ese ese fundente que ya está seco y libre de ese hidrógeno por hasta 4 horas. ¿Sale? No sé si esto queda claro. Sí. Emanuel, nada más, se me hace un punto bien importante ahorita que saliste. Sí. Indicamos que para la fabricación de miembros de fractura crítica, el fundente no se usa inmediatamente destapándolo y aplicándolo ya a la soldadura. Se tiene primero que hornear a una temperatura de 290 por 2 horas mínimo y una vez pasado este proceso, se mete a un horno de almacenamiento a una temperatura mínima de 120 y ya lo podemos utilizar en la soldadura. O sea, la diferencia es que aquí se tiene que hornear antes, no, el otro pues lo puedo usar directamente el electrodo normal, ¿no? Pero este no. El fundente, ajá. Correcto. Y una vez que sacamos el horno ese fundente del horno de almacenamiento, lo podemos mantener en el sitio de trabajo para estar rellenando nuestra tolva o lo que aplique por hasta 4 horas. ¿Sale? Y el envase o el contenedor tiene que ser de acero. Ok. Aquí nos trae las especificaciones del horno. Para el caso del fundente, ese horno debe ser calentado eléctricamente. Tiene que ser a través de resistencias eléctricas y debe tener la capacidad de 120 a 290. Y ese horno de almacenamiento o de secado debe de ser adecuado donde podamos tener o almacenar el fundente sin que cause una fractura del tamaño de las partículas. O sea, que me vaya fracturando los granos y que haga una segregación o que me cambie la granulometría del fundente. Es un poco complicado de explicar cuando un horno no hace esa... O sea, cómo garantizar que el horno no haga eso, ¿no? Realmente un horno
De hecho, esta imagen que está aquí es un horno muy comúnmente utilizado en el proceso, no recuerdo la marca, el proceso arco sumergido, para que ese fundente no pierda su granulometría, pues hay que tal vez no vaciarlo de golpe a una altura muy alta. Están hechos de una manera, están diseñados con unas pendientes dentro del horno, precisamente para evitar esos movimientos bruscos del mismo fundente. Y para sacarlo de aquí, por abajo tienen una compuerta donde tú puedes suministrar el fundente. Y aquí nos indica que podemos tener una compuerta donde podamos meter un termómetro para validar la temperatura y podemos tener un termostato o un termómetro con un display que nos indique directamente la temperatura dentro del horno. Aquí vienen los diferentes sistemas que podemos tener para suministrar el fundente a la zona de soldadura. Por ejemplo, podemos tener tolvas de fundente y contenedores a presión. En este caso, esas tolvas y esos contenedores a presión deben de vaciarse completamente del fundente que tengan y algunas partículas finas o polvo que pudiera tener acumulado cuando la actividad de soldadura sea suspendida por 10 horas o más. Antes de reiniciar el proceso se tendría que llenar con fundente secado, con fundente secado y nuevo. ¿Vale? Por ejemplo, imaginemos que estamos en el proceso de soldadura mediante una tolva o un contenedor a presión y ahí me quedó fundente de una jornada de trabajo, se atravesó el fin de semana y al lunes siguiente, antes de iniciar la soldadura, tendríamos que sacar todo ese fundente porque pasó más de 10 horas dentro de esa tolva o dentro de ese contenedor. Y para reiniciar el proceso de soldadura hay que volver a llenar esa tolva o ese recipiente a presión con fundente nuevo y seco, con el proceso que ya definimos en los slides anteriores. No sé si eso queda claro. Sí. Ok. ¿Qué pasa si lo que utilizo para suministrar el fundente le llaman aquí un sistema abierto a la superficie? En este caso, si el fundente ha estado ahí por 6 horas o la soldadura se ha suspendido por 6 horas, en este caso se debe remover los primeros 3/8 del espesor del fundente, el que está por arriba, ¿no? Es el que atrapó la humedad. Uh-huh. Y ese es el único requerimiento para ese tipo de tolvas, ¿no? Si está abierta la superficie y no se ha rellenado por más de 6 horas o se suspendió la soldadura por más de 6 horas, entonces tenemos que remover esos 3/8 de esa cama de fundente. Sin embargo, todos estos tiempos que acabamos de ver pueden ser extendidos, esas 10 horas que dijimos, las 4 horas que podemos tener donde sacamos el fundente del horno de almacenamiento y llevarlo al área de trabajo, o las 6 horas que acabamos de ver de la tolva que está abierta a la superficie. Todos esos periodos de tiempo lo define el D1.5 en la sección 12. Sin embargo, también te dice que tú puedes extender esos periodos siempre y cuando le hagas pruebas, ¿no? Y demuestres que vas a conservar la difusión de hidrógeno permisible, ya sea el H4, el H8 o el H16, lo que aplique, lo vas a mantener. Y obviamente tiene que estar validado o aceptado por el ingeniero. Y recordemos que el documento que especifica esos requerimientos de cómo hacer esas pruebas de la difusión de hidrógeno es el AWS A4.3. ¿Sí queda claro esa parte? No, a ver, ¿me puedes repetir? Es que no Ok. Ya vieron que aquí tenemos diferentes horas, ¿no? Por ejemplo, en un contenedor, en una tolva o en un contenedor a presión, si tienes 10 horas sin haber aplicado soldadura o sin haber utilizado ese fundente, no lo vas a poder utilizar para la fabricación. Tienes que vaciar todo ese horno y llenarlo de fundente nuevo y seco. Okay. Esas 10 horas
en un momento dado que a ti te cause conflicto de no poder cumplir esas 10 horas, tú pudieras alargar ese periodo, 20 horas, 15 horas, la que tú consideres necesaria que satisfaga tus requerimientos de fabricación, pero el código te dice, 1, el ingeniero tiene que aprobar esas pruebas, número 2, tienen que ser basadas de acuerdo a la especificación A4.3, y número 3, tienes que garantizar que mantengas el nivel de hidrógeno difusible, el famoso H4 que habíamos visto, el H8 o el H16. Ok. ¿Sale? Solamente así pudieras extender esos tiempos. El tiempo de 6 horas o el tiempo que veíamos acá de 4 horas, todo eso lo puedes extender siempre y cuando lo demuestre con pruebas y lo acepte el ingeniero. Si no, tendrías que cumplir estos requerimientos que acabamos de ver. Ok, ok, ya. Okay. Para el sistema de recuperación del fundente que preguntaba José, podemos tener el siguiente sistema, un sistema neumático con aire de alimentación de fundente. ¿Sale? Para utilizar este sistema que lleva aire, debemos drenar de manera automática o de manera manual diariamente. ¿Para qué se drena? Para que la humedad que pudiera traer el aire la estemos liberando, ¿no? Y dice aquí que las líneas de aire que suministran el aire para este tipo de sistema deben de ser revisadas ventilando las líneas a la atmósfera cuando el recipiente a presión sea rellenado de fundente. Es decir, vamos a iniciar el proceso de soldadura de arco sumergido, quiero rellenar este sistema para empezar a trabajar. Antes de conectarle la manguera de aire, tengo que liberar el aire a la atmósfera para verificar que ese aire esté limpio, ¿vale? Porque no sé si se han dado cuenta, a veces el aire la humedad en el aire se condensa y en lugar de tirar aire, tiramos agua o humedad. Entonces, para ese sistema, lo que te indica es que diariamente tenemos que drenar el sistema y antes de conectar la manguera, verificar que el aire esté limpio. Ok, correcto. Aquí esta parte está interesante. Miren. Recuperado del fundente. Para poder recuperar el fundente, primero tiene que ser en los primeros 5 minutos máximo, ¿eh? Por ejemplo, acá va la soldadura y acá va el sistema de recuperado. Si excedemos de 5 minutos, no lo vamos a poder utilizar, ¿eh? ¿Cuál fundente hay que recuperar? El fundente que no se fundió. Correcto. Y el material base para poderlo recuperar debe de estar limpio, ¿eh? Limpio. En este caso la ranura se ve limpia, el material base adyacente no se ve limpio. Entonces tal vez cuando hagamos la vista de la soldadura, ya ese fundente no lo vamos a poder recuperar. ¿Sí queda claro? Sí. Ajá. Ese fundente que no haya sido fundido puede ser recuperado y reutilizado, es lo que acabamos de ver, siempre y cuando se cumple ese tiempo máximo de 5 minutos y el material base esté limpio. ¿Sale? Muy bien. Aquí dice, ok, ese fundente que recuperamos en un periodo de 5 minutos lo podemos reutilizar en ese mismo momento, ¿eh? Pero ¿qué pasa si el fundente lo recuperé en un periodo mayor a esos 5 minutos, pero que no exceda 1 hora? En ese lapso también lo puedo recuperar, pero ya no lo voy a poder utilizar de manera inmediata. Lo tendría que meter a un horno de secado, 2 horas como mínimo a 290 grados centígrados o como lo recomienda el fabricante antes de ser reutilizado. ¿Sale? No sé si se entendió esa parte. Sí, decías que eran 5 minutos, ¿no? Para poder recuperarlo. 5 minutos para poder reutilizarlo de manera inmediata. O sea, lo metes a tu sistema. Ok. ¿Sale? Pero si excediste los 5 minutos y no es más de 1 hora, lo vas a poder recuperar, pero lo tienes que secar primero. Ok. Uh-huh. Ok. Ok. Y si el fundente no fue recuperado en 1 hora, o sea que lo tengas que recuperar más de 1 hora, o el material base adyacente, donde está el fundente, está contaminado, en este caso, debe de ser descartado. No lo podemos ya reutilizar. Vean que sí se pone bien estricto
el código en esta parte, ¿no? Sí. Sí. Ok. Y cuando tengamos que recuperar, o sea, cuando yo recupere el fundente y lo tenga que volver a utilizar, es mandatorio que tú como fabricante hagas una descripción, una ayuda visual, un procedimiento, algo que quede por escrito para explicarle al control de calidad y para explicarle al operador del arco sumergido cómo tiene que mezclar el fundente reciclado con fundente nuevo, ¿sale? Para poder reutilizar ese fundente reciclado. Dice aquí que al menos 1/3 de ese fundente que se va a utilizar deberá ser nuevo. Es decir, que las 2/3 partes restantes pueden ser fundente reciclado y al menos 1/3 del fundente nuevo y seco. Y debes de tener un documento por escrito explicando esta condición. Porque una cosa es que, imagínate que tengamos ya 2/3 de la tolva con fundente reciclado, tú nada más le echas arriba el fundente, 1/3 del fundente limpio, ¿no? Sin embargo, cuando empieces tu sistema a aportar el fundente, va a empezar a aportar el fundente reciclado, el nuevo va a seguir arriba. También dice que es importante que en el procedimiento se explique la manera en cómo se va a revolver o a mezclar para garantizar que el tamaño de partícula y la composición sea homogénea antes de aplicar la soldadura. ¿Sí se entiende esa parte? Sí. Ok. No sé si, como vean, terminamos este punto. Nos quedan... No sé si quieran terminar o le paramos. Ustedes me dicen. No, vamos a seguir de mi parte. ¿Por allá, Emanuel? Son las 7. Sí, yo sí. Sí, le seguimos. Ok. Ya faltan como 4 diapositivas 5 diapositivas. No eran más, ¿verdad? Ahorita lo vemos. Miren. Ya de hecho, los requerimientos más estrictos ya los pasamos, que es SMAU y el arco sumergido. Ya lo demás es menos problema. Para el GMAW y el FluxCore se repite lo mismo. Ya sabemos cuál es la designación de hidrógeno, dependiendo del material, y que solamente voy a poder utilizar Metal Core. ¿Sale? Una vez debemos de garantizar que el proveedor nos entregue los rollos de soldadura en empaques herméticos y nosotros destapándolo podemos meter al alimentador de alambre y por ningún motivo, aquí está, por ningún motivo se debe lubricar el electrodo. Por ningún motivo se debe modificar o lubricar un electrodo después de su manufactura, por ninguna razón, excepto que el secado sea recomendado, permitido por el fabricante. Ya ven que por ahí a veces venden unas esponjas, que a veces la esponja pues viene seca y la intención solamente es limpiar el alambre antes de que se suministre a la pistola, pero hay algunas esponjas que vienen con cierto lubricante. En este caso estarían prohibidos para el tema de la fabricación de estructuras de fractura crítica. El FluxCore y el GMAW pueden llevar gas de protección. Este gas de protección, lo único que te pide el de 1.5 en la sección 12 es que cumpla la especificación AWS A5.32 y que en el certificado del gas te indique el punto de rocío, el dew point. Aquí lo dice. Estos son los únicos requerimientos así como estrictos que te ponen para el gas de protección. Tu certificado en conformidad con A5.32 y que tenga el valor del punto de rocío. ¿Sale? Son los requerimientos que te piden. Entonces la ficha tendría que especificar que cumple con el A532. Ajá, 532 y el punto de rocío. Y el punto de rocío es, o sea, en el ambiente aquí en donde estés. El punto de rocío es la temperatura a la cual se empieza a condensar ese gas, ¿sale? Por ejemplo, la AWS en especificación A5.32 te dice cuál es ese valor mínimo de temperatura a la cual se hace lo del punto de rocío. O sea, son temperaturas comúnmente muy bajas, pero sí tiene que venir especificado en conformidad de A5.32. Ok.
aquí viene algo interesante, ¿no? Respecto a los rollos de soldadura de Fluscor o de GMAW. ¿Cuáles son los requerimientos? Dice aquí que si suspendes la actividad de soldadura por más de 8 horas, los electrodos que son core, acuérdense que core es con los que son tubulares, ¿sale? Estos electrodos, ya sean de Fluscor o de GMAW en su versión metal core, deben de ser removidos de la máquina y almacenados en empaques herméticos, o sea, lo puedes emplayar. Si suspendiste la soldadura si vas a suspender la soldadura por más de 8 horas. Y colocados en un horno de almacenamiento y mantenido a una temperatura de 120, basados en las recomendaciones del fabricante. ¿Por qué? Porque hay fabricantes, como pueden darse cuenta aquí, donde el secado, en este caso el resecado, no es recomendado. En este caso solamente te permiten el secado como que una vez. Ya un resecado no está permitido. Ok. Entonces dices que si pasa más de 8 horas, nada más hay que meterlo en un recipiente hermético y lo metemos al horno. ¿Me puedes repetir, por favor? Pues dices que si pasa más de 8 horas sin que se use, hay que meterlo en un recipiente hermético y secarlo, bueno, y meterlo al horno. Ajá. Aquí son dos opciones. O lo pones en un recubrimiento que sea hermético o colocado en un horno de mantenimiento a una temperatura de 120 a 290 o basado en las recomendaciones del fabricante. Aquí es importante que si el alambre está en un soporte de plástico, normalmente eso no se deben de secar, ¿vale? Pero si el soporte es de acero, en ese caso sí se podría aplicar un secado a ese alambre, ¿no? ¿Qué pasa si ese electrodo no se consumió antes de horas acumuladas de 24 horas que fueron expuestos a la superficie? Dice que puede ser ya sea secado una vez, resecado una vez, como se describe en 12.6.6.5, o no usarse para la soldadura de un miembro de fractura crítica. Aquí se refiere cuando dice 24 horas acumuladas. Quiere decir todo el tiempo que estuvo fuera de su horno de almacenamiento y estuvo expuesto a la intemperie. Imagínate que el soldador que tiene cierto electrodo, cierto alambre, está haciendo soldaduras muy pequeñas, filetitos y longitudes muy cortas en su jornada de trabajo. Imagínate que al terminar su jornada, si no hay un segundo turno, guarda emplaya su alambre y listo, ¿no? Llega el segundo turno, lo saca del empaque y lo vuelve a utilizar. Ahí se empieza a acumular las horas de exposición, las 8 horas que estuvo el primer soldador y luego las 8 horas del otro soldador. Y aquí lo que te dice es, cuando se acumula hasta 24 horas, se puede secar ese electrodo o de plano no utilizar. En otras palabras, no podemos utilizar un electrodo de Fluscor o Metal Core que haya acumulado más de 24 horas de exposición. Si se dan cuenta, ese es un requerimiento bastante estricto y de hecho, ¿cómo vas a administrar esa parte? Por eso aquí recomienda que el soporte del electrodo sea identificado de alguna manera para facilitar el monitoreo de ese tiempo de exposición a la atmósfera. Tal vez diseñar algún tipo de tag, un sticker, donde se ponga la fecha y cuántas horas trabajó o estuvo expuesto ese alambre a la atmósfera, y de ahí ir sumando las horas, ¿no? Si acumula 24 horas, hay que secarlo, de acuerdo a los requerimientos que vienen aquí abajo, ¿sale? Que sería mantenerlo en un... ¿Perdón? No, te iba a comentar que de hecho, ese sistema del que tú hablas de usar un tag con los electrodos, no solamente con los de Fluscor, GMAW, sino también con electrodos revestidos, por lo menos claro. Particularmente, yo lo utilicé cuando la empresa en la que yo trabajaba se certificó
con ISC, tanto puentes como edificaciones metálicas. El auditor lo que llega de primero es viendo cómo es el manejo en almacén de los electrodos. Sí, de hecho es algo típico, ¿no? Siempre te van a pedir que lo lleves al área de almacén de los electrodos, para que vea que hay racks, que hay cómo los identificas, que sea una zona libre de un exceso de humedad, que no haya polvos, que no haya filtraciones, goteras. Correcto. Obviamente, luego se meten a la parte ya técnica de piso, ¿no? Del tema de cómo administras y cómo vas a cumplir que no excedas estas 8 horas o que no excedas las 24 horas, ¿no? Entonces, el tema de un tag, de un sticker en los electrodos o en los contenedores pudiera ser una forma de ayudar a administrar este tema, ¿no? También, si no te excediste de esas 24 horas, puedes secar ese alambre con una temperatura entre 260 a 290 y por un mínimo de 4 horas. ¿Sale? Todos estos límites de tiempos que acabamos de ver, se repite lo mismo que en el caso de arco sumergido. Tú lo puedes extender siempre y cuando lo acepte el ingeniero y haga las pruebas conforme a AWS A4.3 y que el tema de la designación del H4, H8 o H16 no lo modifiques, lo cumplas.